Así que muchas gracias por la invitación, al rector aquí, al director de la escuela y al decano. La discusión de hoy día es fundamentalmente qué es una ciudad sustentable y cómo podría ser Santiago más sustentable de lo que es. Evidentemente que tiene grandes problemas Santiago, pero yo creo que tiene solución. Entonces lo que voy a hacer es discutir en 4 o 5 puntos. Primero, cómo se define la sustentabilidad urbana. Segundo, voy a hacer un pequeño estudio comparativo de desarrollo urbano con otras ciudades para comparar Santiago. Las cosas aquí no somos distintos. Los países han pasado y las ciudades han pasado por situaciones similares a las que estamos pasando nosotros y debemos aprender de ellas. El caso de Santiago, entonces voy a discutirlo un poco, una historia de lo que yo he intervenido en Santiago y lo que podría ser una ciudad ecológica, con el caso que estoy trabajando en este momento en Inglaterra, y luego unas conclusiones que podría ser Santiago aprendiendo de estas ciudades ecológicas. Entonces ese es el planteamiento, son 5 tópicos que espero pasarlo dentro de la próxima hora. Entonces, para partir, ¿cómo se define la sustentabilidad urbana? Lo primero hay que decir es que tiene que ser eficiente económicamente, no solamente ambientalmente, sino económicamente, porque si no, no tendríamos la sustentabilidad que permite a la gente vivir y gozar de una ciudad. Tiene que tener una equidad social, ya que si no tenemos dificultades de convivencia, problemas de crimen, etc. Y luego la calidad ambiental. Son 3, como un trípode. Sin una de estas patas la ciudad se cae. Entonces, la ciudad sustentable debe ser una ciudad que mantenga los 3 elementos: eficiente económicamente, equitativa desde el punto de vista social y ambientalmente amistosa. Esos son los 3 puntos que debemos de ver. Rápidamente voy a decir cómo se mide la eficiencia económica. Hay muchas maneras de medirla, pero para mi modo de ver, la eficiencia más importante es los costos de producción de una ciudad. Los costos de producción fundamental de la zona, de la parte exportadora de la ciudad. Y eso incluye todos los insumos para la producción, fundamentalmente la mano de obra, pero además son el costo de los edificios, de arrendar los edificios para la producción, como los costos para traer los insumos que requieren la producción. Entonces, la mano de obra, que es fundamental, está influenciada por el costo de vida de la ciudad. Y la vivienda ahí es determinante, porque la mano de obra no la puedes atraer si no tienes capacidad de arrendar o comprar una vivienda más o menos decente. Y fundamentalmente el transporte. Así que el costo de producción se debe medir y se puede medir en cada ciudad. Y si uno lo mide y lo transforma a horas hombre para obtener cualquier elemento, uno puede ver cuántas horas hombre se requiere para producir una unidad de output en la ciudad, de producción. Y eso hay indicadores muy buenos y se pueden ver efectivamente la productividad de cada ciudad. ¿Cómo se mide la equidad social? Bueno, hay distintas maneras de medirla. Yo creo que una de las más importantes es el acceso a las oportunidades, al empleo, a la vivienda decente y a los servicios, tanto educativos, recreativos, etc. Y el transporte es determinante en la equidad social. Y finalmente, ¿cómo se mide la calidad ambiental? También se puede medir en muchas formas, pero la contaminación del aire, del agua, del suelo y del ruido son importantísimos en la calidad ambiental. Pero también la protección de los recursos naturales, como el paisaje, la ecología, bueno, los recursos humanos también. Es muy importante porque los accidentes en la ciudad pueden naturalmente eliminar recursos naturales de la población. Lo mismo artificiales, que yo le llamo como contraste a lo natural, que es el aspecto cultural, que puede ser recurso histórico, arquitectónico, paisajístico. Entonces la pregunta es, y en eso voy al fondo de mi charla, ¿cuáles serían las alternativas para el futuro desarrollo urbano de Santiago para hacer de esta ciudad una ciudad más sustentable? Bueno, hay alguien, supongo que mi amigo Cristian aquí estará de acuerdo, que hay gente que le gusta mucho, sobre todo los arquitectos, que la ciudad tiene que ser muy compacta,
altamente regulado el mercado, de alta densidad, departamento y edificio en altura, fundamentalmente guiar el transporte público. Esa es una de las alternativas. La ciudad distinta, la ciudad dispersa, difusa, orientada al mercado, de baja densidad, con casas, con jardines, parques empresariales, el transporte privado y público combinado, no sea uno, sino los dos. Y una alternativa mixta, que hay una regulación estratégica, pero se deja al mercado decidir dónde localizar las actividades, nodos densificados, policéntricas, y desarrollo en extensión y un transporte multimodal. Estas son las alternativas de modelos en forma exagerada que podríamos ver para el futuro de Santiago. Para adelantar algunos de los puntos, la ciudad compacta es la que han escogido algunas ciudades del Asia, como por ejemplo, este es el caso de Hong Kong. Como puede ver, esta es una ciudad de alta densidad, que la gente vive en unidades bastante pequeñas, claro, porque el nivel de ingreso es bajo y se han venido de las zonas rurales, y tener un lugar en donde vivir en la ciudad es muy importante. Pero naturalmente que no hay ninguna capacidad de mejoría de esa vivienda, no hay posibilidad de expansión y no hay ninguna posibilidad de mejoría hacia el futuro. Y radica mucho en la calidad de los servicios comunes, que los ascensores funcionen, que las escaleras no sean sucias, y en general no han dado muy buen resultado de vivienda social en Europa ni tampoco en Estados Unidos. Casi todos estos edificios se han demolido con los años. Y también desde el punto de vista, esto desde el punto de vista espacio, pero también desde el punto de vista transporte. Ya me falló se está acabando la pila, no, ya no funciona la tecnología. Desde el punto de vista de transporte, a medida que se va aumentando la congestión, porque la gente quiere y compra auto, se tienen que llegar a este tipo de resultados que cuestan mucho y un impacto enorme en el paisaje. Entonces, esta es una alternativa extrema. A mí me pidió la Naciones Unidas en el año 91 que fuera China, y de ahí que he estado colaborando con China. Y en ese momento el 20% de la población de China era urbana y el 80% era rural. Hoy por hoy ya está como un 33% urbano y van a seguir subiendo hasta el 80%. Así que tiene que construir una barbaridad de ciudades. Y al comienzo, cuando uno iba a las calles de Pekín, había millones de bicicletas y uno o dos autos. Uno va a Pekín hoy día, hay millones de autos y una o dos bicicletas. Ha cambiado completamente la estructura de la movilidad dentro de China. Por otra parte, el modelo más angloamericano, la ciudad dispersa, extiende las conexiones, la vista de aquí es la vista de Los Ángeles, que es una ciudad muy plana en el sentido de la densidad homogénea y curiosamente es una de las ciudades de más alta densidad de todo Estados Unidos, para que sepan ustedes. La gente cree que son muy baja densidad. No es tan baja densidad, pero muy plana, muy dispersa. Y que la gente fundamentalmente vive en viviendas unifamiliares, muy basado en el auto, pero curiosamente, aunque las conexiones son largas en términos de distancia, las velocidades son mayores y los costos son menores. Curiosamente, ¿por qué? Porque la vivienda es muy barata, porque no existe un monopolio de la tierra urbana. A medida que uno hace más compacto y no deja crecer la ciudad, el costo del terreno aumenta y por lo tanto los valores de producción son cada día más caros. Los Ángeles es la ciudad más eficiente del mundo en horas hombres por producción. Desgraciadamente la congestión está aumentando mucho. También dentro de esta ciudad dispersa o difusa existen este tipo de estructuras que son parques empresariales. Esto es Londres. Esto es Londres, en el área cerca de Heathrow, que es un parque empresarial que todas las oficinas son de 2 pisos, de 1 piso,
y efectivamente la base de la movilidad es el transporte privado y los estacionamientos, como se pueden ver aquí. Ahora, las ciudades difusas han sido normalmente las ciudades anglosajonas versus las ciudades europeas, que han sido ciudades más compactas, como el caso de Barcelona, que es la ciudad más compacta de Europa en términos de población. Pero se está difuminando en la misma forma que la ciudad angloamericana o anglosajona. El área central de Barcelona, que es el Plan Cerdà, aquí está el centro histórico, que es la ciudad medieval, gótica, y aquí está la cadena montañosa del Tibidabo. Lo que ha pasado es que con la construcción de nuevas autopistas, que son estas, o los túneles a través del Tibidabo o en la ribera de los ríos, se ha ido dispersando la ciudad hacia el interior. Y lo mismo ocurre. Es importante que se ha producido porque el aumento del ingreso en la ciudad ha aumentado mucho la movilidad y por lo tanto la propiedad de los autos es muy alta y la dispersión es enorme. Todas estas zonas azules son zonas de empleo y las cafés zonas residenciales. La población está disminuyendo en el área central de Barcelona y aumentando mucho lo que le llaman el Maresme, que es esta zona. O sea que la misma tendencia que se observa en las ciudades norteamericanas también se están produciendo en Europa. En Italia, esto es un mapa hecho por De Matteis, un gran geógrafo, muestra aquí arriba, desgraciadamente este punto, ahí está. Esta es Venecia, con el Lido, esta es la ciudad de Mestre, la ciudad de Padua, esta es Vicenza. Como se puede ver, a medida que la gente va mejorando el estándar de vida, compra auto y se va dispersando en la ciudad. Esta es la planta urbana, por ejemplo, de esa región. Se va desarrollando de la misma forma difusamente. Y en este caso, el caso de Milán con Turín, se ve que las relaciones ya no son de la ciudad con la ciudad en sí, sino hay muchas relaciones entre ciudades y entre suburbios y el centro de la ciudad. Es una malla muy difusa, que es lo mismo que ocurre en las ciudades anglosajonas. Entonces, para ver, el planteamiento es ese: ¿qué tipo de ciudad vamos a ver en el futuro? Pero primero voy a ver un estudio comparativo de desarrollo urbano que está publicado en un libro que de Kaletovich, en el cual aquí pongo el caso de 9 ciudades, 2 americanas, que es Nueva York, Los Ángeles, 2 sudamericanas, Santiago y San Paulo, 3 europeas, porque Londres, París y Madrid, y 2 asiáticas, Tokio y Bangkok. Están todas a la misma escala. Ahora, como uno puede ver, cuando uno cree que Nueva York, piensa que Nueva York es Manhattan, pero Manhattan son 2 millones de habitantes solamente. El resto son 17 millones. Aquí está Los Ángeles con 11 millones, Santiago ahora con 6 millones, San Paulo con 17 millones, Londres con 20 si se incluye toda la periferia, París con 11, Tokio con 30, Madrid con 5 y Bangkok con 8. A ese nivel, Santiago es realmente pequeña, una ciudad pequeña y de densidad bastante alta comparado con las demás. Aquí están, si uno hace un plotting, o sea, un ploteo de la densidad de las ciudades y el ingreso per cápita de la ciudad, ve que hay una curva que a medida que aumenta el ingreso baja la densidad, o sea, aumenta el espacio. La demanda por espacio aumenta con el aumento del ingreso. Más espacio con más ingreso, la densidad baja. Y estas son las 9 ciudades a través de los años. Bangkok, que era el ingreso per cápita más bajo, baja rápidamente a medida que aumenta el ingreso. Santiago tenía una densidad
de 100 habitantes por hectárea, con $5.000 per cápita. Ahora estamos alrededor de 10, 12.000, con una densidad de 75 habitantes por hectárea. Las ciudades norteamericanas están en este rango muy bajo. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente quiere tener más espacio a medida que tiene más ingresos. Quiere tener su patio, su jardín, más dormitorio, garaje, etc. Las escuelas quieren tener más espacio, los shopping centers, los malls quieren tener más espacio para estacionamiento, los centros recreativos. Todo eso va generándose porque hay más ingresos. Así que uno espera que con los años Santiago siga disminuyendo su densidad. Y también con la relación entre movilidad e ingreso, que el otro punto, uno es espacio y el otro es la movilidad, la tasa de motorización aumenta con el ingreso. Estas son las 9 ciudades también con los años. Santiago tenía, creo que está aquí, tenía una tasa de motorización con $10.000 per cápita, debería haber sido tener 250 y tiene menos de 200. O sea, Santiago tiene un número de autos inferior a lo que le corresponde por el nivel de ingreso. Sao Paulo, por ejemplo, tiene un ingreso menor que Santiago y así todo tiene mucho más autos. Entonces yo espero que en los próximos años, no se extrañen, la congestión va a aumentar muchísimo más. Yo creo que ya estamos llegando a los 200 vehículos por 1.000 habitantes y vamos a llegar a 250 en poco tiempo más, lo que le correspondería a Santiago. Ahora, uno dice, ¿por qué uno quiere tener más movilidad cuando es más rico? Bueno, yo creo que al revés. Es porque uno tiene más movilidad, genera más ingresos. Es al revés. Y eso es un concepto económico. Entre más intercambio hay más comercio, más ingresos generan las ciudades, las regiones y los países. Aquí un compañero mío, alemán, Schaeffer, que trabajó en Estados Unidos, en el MIT y ahora está en Cambridge, hizo un plotting, o sea, un gráfico que para mí es muy fundamental. Este es el ingreso per cápita en escala logarítmica, 100.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de ingreso per cápita, y aquí es la movilidad de pasajeros kilómetros per cápita al año, y también con la misma escala, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Y como puedes ver, todos los países del mundo que han conseguido información coinciden en esta casi recta de que aumenta el ingreso, aumenta la movilidad. Y eso uno dice, ¿por qué? Santiago tiene un ingreso per cápita aproximadamente de 10.000, ahora 12.000, en el momento en que hice ese gráfico tenía 10.000, y según mis cálculos tiene alrededor de 10.000 kilómetros per cápita anual. Y funciona bastante correctamente, según mis cálculos, eso es lo que es la media. O sea, por cada dólar adicional que uno gana, uno viaja 1 kilómetro más al año. Y si esperamos que en 2020 llegue a $20.000 per cápita, a la tasa que vamos creciendo, eso sería bastante probable, vamos a tener un aumento de 20.000 kilómetros per cápita al año. O sea, se va a doblar el número de kilómetros viajados por persona. Eso es importante. ¿Por qué uno viaja más cuando es más rico? ¿Por qué si antes uno al trabajo viajaba 1 kilómetro, ahora viajamos 10 kilómetros? ¿Por qué antes, cuando uno viajaba a la casa, que si yo 7 kilómetros, ahora 14 kilómetros? ¿Por qué uno va a comprar, en vez de ir al almacén de la esquina, vamos a un supermercado a 2 o 3 kilómetros? ¿Por qué vamos a recreación, en vez de ir a la quinta normal el fin de semana, vamos a la costa? La única razón por la cual uno hace eso es porque uno gana más ingresos al viajar más y segundo le cuesta más barato. ¿Por qué? Porque si uno viaja, por ejemplo, 5 kilómetros, tiene un radio donde puede encontrar vivienda. Si viaja 10 kilómetros, el radio aumenta al doble y el área de mercado aumenta 4 veces. O sea que hay 4 veces más oferta que dentro del primer círculo. Y eso significa que hay más competencia y por lo tanto los precios bajan, se disminuyen los monopolios.
Lo mismo ocurre con los comercios. Si uno va al comercio de la esquina, es un monopolio, te cobran lo que quieren y es muy mala la calidad del producto. Si uno va a un mall, hay mucho más competencia y por lo tanto los costos de compra son más baratos y hay mucho más variedad. Y por eso la gente va, no porque le guste viajar más. Viajar cuesta plata y tiempo. ¿Por qué a uno le gusta ir a la playa ahora? Porque es mucho mejor calidad de recreación que estar en la Quinta Normal, por ejemplo. O sea que la gente es más eficiente, le cuesta menos y gana más plata por viajar más. Esa es la razón por qué la gente viaja más y por lo tanto gana más plata. Y es lo mismo que ocurre con la economía, igual. Recuerda que en los años 60, en la economía nacional de Latinoamérica, estaba dominado por la idea de sustituir la importación. Y entonces no había intercambios, había unas barreras aduaneras, por lo tanto el transporte como un límite urbano dentro del país. Se producía teóricamente más porque habían 17 fábricas de autos, pero eran todos pésimos, malísimos, que en el momento que se disminuyeron las barreras aduanales se acabó la producción de autos en Chile y se consiguieron autos mucho más baratos, mejor calidad y hoy por hoy se importa todo. Pero ¿qué permite eso? Que sea mucho más eficiente la gente de Chile y por lo tanto las producciones de Chile son más competitivas en el exterior, ya sea la minería, ya sea el vino, ya sea lo que sea. Entonces, el aumento del comercio va directamente, mejora, que es lo mismo que la movilidad, el aumento del comercio, mejora el ingreso del país, de la región y de las personas. O sea que esa es la razón por la cual uno viaja más. Y lo peor que puede pasar es disminuir el viaje, la distancia del viaje, por lo único que crea son monopolios. Crea monopolio de la tierra, de las construcciones, de las compras, de todo. El espacio genera monopolio, el transporte los reduce, los quiebra. O sea, el transporte es fundamental en ese sentido. Ahora, ¿por qué se ha producido eso? En Inglaterra, por ejemplo, aquí hay un paper mío en que muestra en 50 años cómo ha crecido la movilidad en pasajeros, billones de millas, en relación al ingreso total. Y fundamentalmente en pasajeros se ha debido al aumento del uso del auto. Esto era el año 52, esto eran los ferrocarriles, y el auto era bastante pequeño, hoy por hoy dominado por el auto. ¿Por qué? Porque es más barato, de hecho es más barato, es más rápido y te da la flexibilidad para encontrar el trabajo que tú quieras, ir a la casa donde quieres ir, y que el transporte colectivo nunca va a ser eficiente para hacerlo. Y lo mismo ha pasado en el resto de Europa. Este es los 15 países europeos del año 70 al 2000, cómo ha crecido el uso del auto en los millones de kilómetros a través de los años. Entonces se ve que esto es un fenómeno universal. El problema, el otro lado de la medalla, son los accidentes, son la contaminación, el uso de recursos que después vamos a ver. Ahora, en detalle voy a ver el caso, bueno, voy a ver el caso de París en detalle, pero voy a mencionar un poco Nueva York. Nuevamente en Nueva York se cree que Nueva York es Manhattan, que estos dos centros que hay, el downtown de Manhattan, donde está Wall Street, y el midtown, donde están los bancos. Y como puede ver, Manhattan tiene menos de 2 millones de habitantes. 15 millones se reparten por el resto. Y tiene 2 millones de empleos de los 9 o 10 millones que tiene todo Nueva York. Si uno ve lo que era Manhattan en los años 30, como puede ver aquí, la Catedral de St. Patrick, era el edificio más grande que había en Manhattan. Y ahí empieza la concentración de oficinas con el edificio Chrysler, y se produce por la innovación tecnológica. ¿Por qué se pone el headquarters, o sea, el centro de, ¿cómo le llaman? Headquarters, HQ, o sea, el centro neurálgico de la producción de autos en Manhattan, cuando Chrysler está produciendo en Detroit. ¿Por qué? Porque las comunicaciones, que el teléfono se introduce, puede dominar entonces una área vastísima de comunicaciones. Y la segunda razón por qué se produce el avance tecnológico en la construcción,
Uno que la estructura de acero y también el desarrollo de los ascensores. Entonces permite la concentración, por la mejoría de las comunicaciones, la concentración de cierta actividad y la dispersión de la vivienda y de las industrias. De las dos cosas, se concentran los centros de servicio y se disperse por el aumento de la movilidad. Ahora uno puede ver, esa es la Catedral de San Patricio. Eso era el año 30 y mira lo que es ahora. Ahora los puntos de intercambio más importantes eran, claro, los centros religiosos, pero ahora ya son centros de servicio y económico. Y aquí trabajan más de 2 millones de personas y viven otras 2 millones. Pero la gran mayoría de la gente hace commuting, o sea, viajes al trabajo de distancias bastante considerables porque no quieren vivir la mayor parte en esta zona. Algunos sí, que son ricos y que son capaces de mantener un alto estándar en las edificaciones, pero la mayoría prefiere irse afuera, que tiene mejor estándar de vida a un costo menor. Ahora, el caso de París voy a hablar un poquito más en detalle porque me gusta mucho y sobre todo porque está aquí presente el decano de la Escuela de Arquitectura, que siempre ha dicho que París es mucho más chico que Santiago. Entonces ahora le voy a probar que no es así. Lo primero es que París, como el origen de todas las ciudades, es un centro de intercambio. Todas las ciudades se han creado con un centro de intercambio, el mercado, el templo, el gobierno. La ciudad medieval estaba en la isla de la Cité, que habita la Notre Dame, aquí está el palacio, en fin. Estaba todo el comercio y protegido naturalmente de invasiones a través de los puentes que había. Pero fundamentalmente también se crea porque este es un centro neurálgico de comunicaciones, porque aquí puedes cruzar el río Sena, que aquí es mucho más difícil, aquí es más fácil, pues son más estrechos. Aquí esta parte es la vista moderna y este es en el siglo XVII, las murallas de París. Ya en el siglo XVIII, posteriormente el siglo XIX, Haussmann usa este recurso de estructurar las vías como el elemento más fundamental de estructura urbana. Y está influenciado fundamentalmente por Roma, con el plan de Sixto V. Pero ya con Bernini, cuando estuvo aquí, debe haber influenciado con esta avenida barroca, que es los Campos Elíseos, y también la influencia en Versalles con los tridentes o pactua, como le dicen los franceses. Ahora, ¿de dónde viene? Viene de Roma, fundamentalmente, con Domenico Fontana, que era urbanista del Papa Pío VI, Sixto V. ¿Y qué es lo que hace Domenico Fontana? Conecta la entrada a la ciudad, como por ejemplo la Plaza del Popolo, con los hitos más importantes que los peregrinos quieren ver. Por ejemplo, la Trinità del Monte, el Campidoglio, etc. Como aquí ves otra parte que es Santa María Maggiore, y creo que aquí esto es no me recuerdo cuál es, pero es otra entrada a la ciudad. Porque la economía del lugar necesitaba este flujo de personas, que eran los peregrinos, que venían a dejar y a intercambiar sus bienes, sus ofrendas, y con eso vivían gran parte de la ciudad. Entonces aquí se ve efectivamente, esta es una de las muros de Roma, la Piazza del Popolo y el tridente. El plan de Domenico Fontana no se hizo completamente, pero se puede ver en parte, y consiguió una cosa muy importante, la movilidad dentro de la ciudad, que antes no se podía hacer. Eso también influenció mucho los parques y jardines, como el caso de Versalles, y que uno lo ve repetido, el mismo esquema en París, con los focos más importantes que el Infinito, con Palacio Bourbon y todo este tipo de tridentes. Pero no son solamente razones estéticas, es razón fundamental en la vialidad, es generar la movilidad dentro de la ciudad, y se transforma París de una ciudad medieval bastante para atrás a una ciudad moderna, contemporánea, y se desarrolla mucho por esta razón.
Además también tiene un aspecto de sanidad, porque utilizan las vías para hacer los alcantarillados debajo de la ciudad. Esas son las intervenciones más importantes de Haussmann, tanto en estos colores, que es impresionante la cantidad y cortes que hace directamente sobre el tejido urbano. Pero los ejes más importantes que hace Haussmann es lo mismo que hacían los romanos, el cardo y el decumano, que son los puntos más importantes que cruzan el centro de la ciudad. Bueno, usa parte de la vía que el Champs-Élysées, Campo Elíseo, pero después él incluye esto y conecta la ciudad. Después hace un circuito, los grandes boulevards, y finalmente otro circuito donde estaban las burgas de París. Como lo pueden ver, esas son las grandes estructuras que hace Haussmann y corta la ciudad y genera por primera vez la movilidad que permite a la ciudad de París crecer como creció en los años 1850 para adelante y transformarse en la ciudad luz, el modelo de la ciudad europea. Una cosa interesante, que naturalmente empezaron a producirse el Bois de Boulogne. Aquí se empezó a producir una concentración de oficinas que hubiera sido lo mismo que en el caso de Manhattan, pero los franceses pusieron el grito en el cielo y dijeron que no podían aceptar que se construyera en la zona urbana de París, que el plan de Haussmann, se construyeran edificios, y esa es la Torre Montparnasse. Y entonces se decidió hacerla fuera del plan de Haussmann, y esta es la Défense, que está justo a las afueras de las antiguas murallas de París. Y como saben, este típico francés, racionalismo absoluto, los arcos se van sucediendo, desde el arco del carrusel al arco de triunfo, al arco de la Défense. Ese es el centro equivalente al Sanhattan de Santiago, el nuevo centro de empresas, pero está a las afueras de París. Pero ahora veamos qué es lo que es París, la estadística. Esa es la comuna de París, que es donde Haussmann hizo su plan, y aquí están las antiguas murallas. Todos los rojos son edificios en altura, son viviendas en altura, y algunos lugares fuera de la ciudad, de la muro de la ciudad. Pero después son las demás municipalidades, y todo lo amarillo son viviendas unifamiliares. O sea que la gran mayoría de los parisinos no viven en departamentos, viven en viviendas unifamiliares. Y si uno ve aquí, esta es la región de la Île-de-France, que tiene 11 millones de habitantes, la proporción de amarillo, que son viviendas unifamiliares en relación al centro de París, es bastante importante. Entonces no es una visión de ciudad compacta. El París compacto es para los turistas. 9 millones viven en ciudades jardines como los demás. Entonces aquí ponemos el desarrollo entre 1850 y 1914, ante la Primera Guerra Mundial. El desarrollo es en colorado, aquí rojo, es dentro del plan de Haussmann. Entre las dos guerras, cuando empieza a existir el automóvil privado y se mejoran los ferrocarriles de suburbio, todo el crecimiento es en la periferia. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el acceso al automóvil y la autopista, empieza a caer el París conocido y empieza a disminuir la población, que es el azul, y empieza a generarse todos estos suburbios en rojo, y posteriormente sigue cayendo. París, en la época alrededor de 1900, esa zona de París tenía más de 4 millones, hoy tiene 2 millones en el centro de París. Pero es como comparar París con el municipio de Santiago, no es el área metropolitana. Y lo mismo está pasando en el empleo. Aquí es París, este es el área de la comuna de París. La disminución de los empleos ha sido muy importante, excepto algunos puntos que son rojos. Esta es la Défense, y también hay una dispersión de centros de empleo fuera de París, y en la región mucho crecimiento en esta zona y en la zona norte. Está alrededor del aeropuerto de Charles de Gaulle y para el sur. Esta zona de desarrollo en azul
son industrias obsoletas. Entonces, ¿cuál es el área metropolitana de París? Como uno puede ver aquí, esta es la dispersión de la ciudad a través de las líneas, los corredores de transporte. Fundamentalmente en azul son ferrocarriles y en rojo la autopista. Y la Comuna de París está rodeada por este cinturón de ronda, que es ahora el Boulevard Périphérique, que es equivalente a Américo Vespucio. Pero la gran diferencia aquí es que aquí no se cobra. El momento que se cobre se mejoraría la circulación, porque hay puntos en el Boulevard Périphérique que está en la congestión de que ningún auto se mueve. Entonces todo el tráfico tiene que pasar por fuera porque está trancado el centro. Así que es muy importante cobrar para evitar la congestión. Y ahora se está construyendo, se está terminando esto que le llaman la Transilienne, que es una orbital, que esa es pagada, ya está casi totalmente terminada, que es esta blanca. Habían pedazos aquí que nos faltaban, aquí también, pero ya se ha terminado, casi terminado, y eso es una orbital que equivalente a la M25 de Londres, y equivalente a lo que yo he propuesto aquí en tamaño, y también se paga. Bueno, veamos el caso de Santiago. Primero quiero decir que Santiago está en la senda, en la trayectoria que corresponde a su nivel de ingreso. En términos de espacio, la densidad no es distinta a lo que le corresponde al nivel de ingreso. La movilidad en pasajeros por año son muy similares a lo que le corresponde a su nivel de ingreso, y la distribución modal también, o sea, qué porcentaje va en autos, qué porcentaje, quizá un poquito menor de lo que debería. Pero hay una menor tasa de motorización en relación a su ingreso. En el año 2000 tenía 170 y le correspondían 250 vehículos por 1000 habitantes. Hoy debe estar llegando a eso, porque en el último año ha sido un crecimiento explosivo del parque automotor, causado parte por el ingreso y parte por el colapso del Transantiago. Entonces dicen, bueno, ¿y para qué queremos esa movilidad? Para nosotros, o para mí, es una gran conquista social. Mejora las oportunidades del trabajo, sobre todo las mujeres. Es lo más importante. En Europa se ha visto claro, las mujeres se han incorporado masivamente al trabajo remunerado, y bien remunerado, porque tienen movilidad, porque si no, no se atreven a salir por la noche, en fin, hay varias razones. A servicio tienen mejores escuelas, mejores comercios y a recreación, pero tienen externalidades negativas de congestión y contaminación, que lo vamos a ver ahora. Ahora, esta es la ley de Clark, de un geógrafo inglés de 1951, que dice que todas las ciudades, del centro a la periferia, disminuyen la densidad. Es decir, uno pone el logarítmico porque es una curva esto. Pero si lo pone el logaritmo es una recta. Y entonces, a medida que los ingresos más bajos, la densidad es más alta en el centro y cae muy rápidamente la densidad de la periferia. A medida que aumenta el ingreso, como la gente esta quiere tener mejor espacio, empieza a disminuir, y eso es lo que está pasando en Santiago. Antes tenían aquí los allegados, ahora ya viven solos los dueños de casa, y con la mejoría del transporte va aumentando la densidad, o sea, se va aplanando la curva de densidad, y eso es lo que está pasando en Santiago. Si uno ve aquí, esto es un trabajo hecho por Edgar Bourget, el periodo 1970-1982, esa área, la Comuna de Santiago, Independencia, Providencia, bajaron la población. Entre el año 1982 y 1992 se le sumó estas zonas también, incluso Ñuñoa empezó a bajar. Y finalmente, entre 1992 y 2002, también empezaron a bajar las poblaciones dentro prácticamente del anillo Américo Vespucio. Se está produciendo exactamente lo que se predice, aplanando la densidad, bajando en el centro, subiendo en la periferia, que esto es el gran crecimiento de Santiago, especialmente en Puente Alto, en Maipú, en la zona de Quilicura, etc. Se ha producido igual lo que se ha producido en otras partes del mundo. Disminución de la densidad en el centro, aumento de la densidad en la periferia, aumento del transporte y la movilidad. Entonces, para eso nosotros, en el año 1993, cuando el gobierno de Elwin, el ministro Hurtado me llamó para estudiar el futuro de la macrozona central, y llegamos a un plan
de concesiones de infraestructura como la única manera de financiar la infraestructura que era necesaria hacer para mantener las tasas de crecimiento del país. Primero, la sanitaria. Recuerden que el 90% más de los desperdicios del alcantarillado se tiraba directamente al Mapocho en el año 90. Ahora el 90% se trata y se mejora y el agua servida puede ser reutilizada. Yo creo que gran parte de las enfermedades de Chile del hígado se deben a ese problema. Las portuarias se concesionaron Quintero, Valparaíso y San Antonio, y aquí había una inversión colosal en San Antonio y Quintero de expansión de puertos, y ya se está quedando chico y van a tener que expandirla aún más, y todo con capitales privados. Después los aeroportuarios, se expandió el aeropuerto Pudahuel a través de la concesión, y sobre todo los viales, que eso fue lo que yo propuse el año 93, de hacer todas estas vías como la Ruta 68, que era bastante obvia, por lo más 78, Ruta 5 sur y norte, la Ruta 60, que había llegado un problema alrededor de Panquehue, la Ruta Quintero, en fin, casi todas las autopistas se han hecho. Y lo que no se ha hecho, no se han rescatado los ferrocarriles suburbanos. Bueno, existe la Rancagua del Metrotren, pero no se han rescatado estos ferrocarriles. Eso es lo único que ha fallado con respecto a eso. Pero el desarrollo territorial, entonces, que preveíamos para el futuro, iba a ser apoyado en la infraestructura concesionada. Los centros urbanos, como Valparaíso, Santiago y Rancagua, centros suburbanos y agroindustriales, y el borde costero, que también se concesionó. Entonces esta era nuestra visión, que pensábamos que aquí se iba a ir desarrollando en esos puntos, los puntos rojos, apoyaban la infraestructura. Aquí en Valparaíso igual, en Rancagua lo mismo. Y el sistema de transporte propusimos en ese momento la recuperación del ferrocarril, el Melitren, que llamamos, el aumento del metro y corredores de transporte exclusivo, y un esquema que planteamos así, a grosso modo, para las concesiones urbanas viales: el anillo Américo Vespucio, la costanera norte, la ruta 78, la ruta 5, General Velázquez, etc. Y esta la orbital. Y planteamos la posibilidad de hacer una serie de centros. En ese tiempo el único subcentro que existía era el de Parque Arauco, y se estaba comenzando a hacer estos edificios en la zona que se llama Sanjata. Y el centro también. Creíamos que el centro iba a mantener la predominancia del centro cultural y centro de gobierno, en cambio un centro direccional de alta dirección de oficina estaría aquí. Pero también supusimos que iban a haber más malls, que han ocurrido, no exactamente no en ese punto sino acá, pero muy parecido a lo que esperábamos, y pensábamos que en el futuro podrían haber parques tecnológicos en las zonas más suburbanas. Entonces este ejemplo que uno puede ver, que ya hace 20 años exactamente, de los dibujos, ahora todo se hace en AutoCAD, en ese tiempo se hacía a mano, aunque se hacían con modelos matemáticos. Ahí puedes ver cómo pensábamos que podía ser Américo Vespucio, con partes enterradas y partes en trinchera. La orbital pensábamos que se podía también hacer aquí al borde, sería la cota 1000, y dejar ciudades, parques empresariales que se han hecho, pero al lado de las vías. Y una serie de corredores. El corredor urbano entre el centro de Santiago y Américo Vespucio estaría compuesto, esto en forma esquemática, por una autopista de peaje, podría ser por ejemplo la Costanera Norte o Kennedy, con centros de mall muy cerca de los accesos, el ferrocarril, el metro, esto sería por ejemplo Providencia o Apoquindo, ¿no? Con las estaciones de metro, con empleo, con oficinas de alta densidad, y el resto vivienda unifamiliar. Después el corredor suburbano entre Américo Vespucio y la orbital, que sería por ejemplo, esto sería el tipo de la ruta 5, que ahora se parece mucho a esto, con todas estas
industrias que se han localizado ahí, con las caleteras que son gratis, y la idea era tener un metrotren o un melitren que tuviese estaciones suburbanas para ahí que se transformaran en centros de servicio. Pasado la orbital, entonces vendría el corredor agroindustrial con los ferrocarriles nuevos para conectar las ciudades hacia el centro. Esto podría ser, qué sé yo, El Monte, Melipilla, y con la autopista, la ruta 78, con los packings que permiten trabajar a los obreros agrícolas en industria. Y finalmente, una de las cosas que yo insistí mucho es que el corredor costero, la carretera interior, no tiene que ir por la costa, sino hacia el interior para no echar a perder toda la costa como se ha hecho en Europa, que es prácticamente una ciudad continua como en España. O sea, solamente hacer cosas perpendiculares a los balnearios. En algo se ha hecho eso porque creo que la parte de Algarrobo, esa parte se ha hecho una pista por detrás y no pegada al corredor. En Valparaíso también propusimos una serie de centros y también esto para mí fue muy gratificante porque ahora estuve en Valparaíso y se ha hecho efectivamente lo que nosotros propusimos, que fue esta troncal sur, un eje que pasa por Limache, la entrada esta que era un proyecto antiguo, que era la ruta de la Pólvora, esta parte que es lo que llaman la ruta de Las Palmas, también se ha hecho, esta parte está media hecha, que es la ruta por detrás de Concón, y la ruta 60 hacia el interior. Esto fue gran pelea con Carlos Hurtado en su momento, fue porque yo quería soterrar el ferrocarril y generar un metro urbano en Valparaíso, y me decía que Carlos Hurtado, perder la plata, me decía así, los ferrocarriles nunca van a ser rentables. Yo le decía que no, que podían ser rentables desde el punto de vista social, y finalmente lo visto que se ha hecho y ha sido todo un éxito, porque toda esa avenida que tenía ocupada el tren por Viña, ahora se ha desarrollado de una forma estupenda desde el punto de vista urbano. O sea, lo demás eran corredores de transporte de bus. Y ahora tengo entendido, hoy día salió una noticia que finalmente este tren está pagando por el costo de operación, lo que demuestra que en el fondo tenía razón, a pesar de que Carlos decía que era una pérdida de plata. Pero ojalá que se pudiera hacer lo mismo con el ferrocarril de Melipilla y Alampa. Una de las predicciones, que esto está todo publicado el año 93, era el reparto modal. O sea que aquí, el año 1991, que eran los datos que teníamos, el auto era menos del 21%, de acuerdo a nosotros, y predecíamos que para el año 2010 sería del orden de 36%. Está de ese orden, de 38%. Y el transporte público bajaría el transporte público queríamos que se mantuviese en este nivel con el aumento del tren, sobre todo con los ferrocarriles y el metro. De hecho, ha aumentado más el ferrocarril y el metro porque el colapso del Transantiago ha sido fundamental en eso, y entonces el número de buses es mucho menor de lo que había antiguamente. Entonces, eso eran nuestras proyecciones hacia el futuro, cómo se iba desarrollando Santiago y cómo se iba a llegar al año 2010 en estos corredores de crecimiento, en las estaciones y con las autopistas correspondientes. Pero desgraciadamente, el año 94 entró un grupo nuevo al Ministerio de la Vivienda con Hermosilla y decidieron ignorar este plan y hacer un plan que fue de concentrar, de generar un límite urbano alrededor de Santiago en el área que estaba en el año 1990. Y la realidad fue la siguiente, que efectivamente paralizaron el crecimiento alrededor de Santiago, pero se les dispersó la ciudad aún más con las parcelas de agrado. O sea, generaron un efecto contrario a lo que se quería hacer. La gente se saltó el límite urbano y usando el sistema de subdivisión predial de 5.000 metros, o 10.000 metros, 5.000 metros, se generó unos barrios, algunos de buena calidad, pero la gran mayoría de muy mala calidad desde el punto de vista de infraestructura. O sea, se generó, de hecho, una cosa que no se quería hacer, porque se fue en contra del mercado y con ideas equivocadas a mi modo.
Con el gobierno de Frei, Lagos me llamó para hacer el estudio ya del detalle de las concesiones urbanas y la gran mayoría se han implementado exitosamente. El plan de concesiones viales se basó en pagar el costo real por el uso del auto. Lagos, cuando yo me invitó, me dijo: ¿pero para qué quieres hacer esta autopista? Estas son calles para los ricos. ¿Para qué? Entonces yo le dije: sí, son calles para los ricos, le dije, pero por primera vez los ricos van a pagar por lo que usan, porque en este momento no pagan. Todo el mundo paga por las carreteras y pocos las usan. Los ricos son los que las usan, las que tienen más autos. Entonces, por primera vez van a usar y pagar por el costo real de la autopista. ¿Y qué va a pasar? Que las vías que no se pagan van a aumentar su velocidad y van a mejorar el estándar de la gente que no puede pagar. Y se convenció Lagos de esto. Y por eso implementó este proyecto que incluía Américo Vespucio, la Costanera del Norte, que esos son los diagramas, se publicaron en el año 95 y se aprobó en el 97. Y como puede ver, todo lo azul era lo que yo propuse en ese momento. Y se ha hecho casi todo excepto el cerramiento de Américo Vespucio, que eso lo hice, el estudio en detalle lo hice con Vitrán y la presidenta Bachelet, y se han demorado ya 5 años y todavía no sale. Dice que va a salir este año, pero dudo. Hay varias complejidades, el costo sobre todo. Yo era de opinión de que el costo de soterrar esto lo tenían que pagar las municipalidades, la diferencia, pero creo que Las Condes aceptó eso, pero Ñuñoa no quiso, la Reina no quiso, y ahí está la negociación. La única autopista que se ha hecho, que a mí me pareció curiosa, fue el túnel de San Cristóbal. ¿Cómo uno va a hacer una autopista que llega a un semáforo? Pero así fue, así es. Y cada vez va a ser peor, porque como hay más atracción aquí en el centro de Manhattan, las colas que se van a hacer en el túnel van a ser enormes. Y si le dan prioridad al túnel, colapsa toda la vialidad que viene por Presidente Riesco y por los conquistadores. O sea que es realmente, para mí no fue un error, craso, habían hecho esta conexión. Y la otra cosa que también se ha generado ahora, una nueva idea de hacer una autopista por la Florida, y realmente me parece muy bien, pero va a costar más cara aún, bueno, casi tan cara como la de Américo Vespucio. Pero me parece muy bien ese estudio. Ahí con los modelos matemáticos se estudiaron la rentabilidad, las proyecciones de flujo. Hubo bastante oposición en ese momento, pero tuvimos la razón y en realidad ha ocurrido de que han sido muy rentables las autopistas. La gente las usa, las paga y encima los operadores han ganado plata y el Estado ha ganado plata, porque los operadores le han pagado al Estado por las concesiones. Más de $2.000 millones el Estado ha recolectado por el uso de las concesiones, porque los concesionarios pagaron por el derecho a usar, a desarrollar. Y con esa plata el gobierno ha hecho como el metro y otras cosas. O sea que ha sido bueno. Imagínense lo que sería con este nivel de autos si no tuviéramos una autopista. Sería una velocidad ridícula con mucho, mucho más costo, tanto en tiempo como en combustible y con mucha contaminación del entorno. Pero también no nos olvidamos del transporte público. Eso eran las propuestas en ese momento de tren, de metro, extensión. Yo no estaba tan de acuerdo de la extensión a Puente Alto, porque eso es un tren suburbano. Eso se pierde mucha plata porque solamente se usa en una dirección y son muchas estaciones. Este tren sí que es útil, el circular. Después se proyectó la extensión de Maipú, que está muy bien. Ahora se está discutiendo la línea 6, que van a comenzar a hacerla, y la línea 3, que esa era bastante esencial desde muchos años. Y a su vez, la idea fue de desarrollar el tren, recuperar este tren, que está bien el proyecto, el Meritren y Alampa, y luego mejorar que se está haciendo el tren Arrancagua. Y luego una serie de vías exclusivas que se han hecho parte para hacerlo de Transantiago, como el corredor Santa Rosa, el Dorsal, el corredor de Grecia. Eso se ha hecho en gran medida. Ahora quiero terminar con una ciudad ecológica. Esto es un estudio que estamos desarrollando y que una de las aplicaciones es Cambridge.
cómo podríamos nosotros hacer una ciudad más ecológica, más eficiente. El caso de Cambridge, la ciudad de Cambridge tiene la universidad muy importante, tiene unos centros de servicio de hospitales, etcétera, muy importante, pero hay varias ciudades adicionales adyacentes, que es Newmarket, Royston y Huntingdon, que también tienen centros de servicio, hospitales, escuelas secundarias o escuelas técnicas, etc. Y estos puntos azules son todos los centros tecnológicos y parques científicos. Hay más de 30 en Cambridge, que es el futuro de las ciudades del conocimiento. Gran parte de los desarrollos del futuro vienen de estos centros de investigación tecnológica asociados con la universidad o independientes. Entonces lo que nosotros propusimos es que generar un área de expansión urbana en estos corredores basados en los ferrocarriles que existen, que son haciendo nuevas estaciones, y en las autopistas, algunas que existen y otras que proponemos. Esta existe, esta existe, esta existe, pero esta se está haciendo ahora. Entonces, dentro de ese perfil se permite el desarrollo urbano y se protege el resto del área rural. Y dentro de estamos desarrollando una ciudad que le llamamos la ciudad ecológica. Y la base de esto tiene el siguiente, lo traduzco. La energía se va a producir fundamentalmente por microgeneración solar, a través de paneles fotovoltaicos y paneles solares, el viento, energía eólica. La gran fuerza va a ser la geotermal, que es a través de bombas de calor. Uno hace circular el agua debajo del terreno, y con eso genera una diferencia de temperatura, y con eso una bomba de calor puede servir para calefaccionar y para enfriar. Y también utilizar el proceso de basura para generar energía. Desde el punto de vista de agua, se va a recolectar, o ya se recolecta el agua, directamente de los techos y del resto del sistema. Se reusa el agua a través del sistema de agua gris, o sea, los jardines son regados a través del sistema del mismo alcantarillado y limpieza a través de eso. La basura se procesa la gran parte en el lugar mismo, se usa para energía y se recicla. El transporte generalmente por dentro, en peatones y ciclistas. La larga distancia a los centros regionales se va a través del tren, y el resto, que es la mayoría de los viajes, por auto. Los materiales entonces son renovables, que son fundamentalmente madera, que ya viene con un bono de CO2, y también mucho promover el self-built, o sea, la autoconstrucción. Ya están saliendo muchas viviendas por IKEA es una fábrica de muebles, que tú no puedes comprar las viviendas, los paneles hechos, y se van asemblando. Entonces, la energía del siglo XXI es fotovoltaica. Nosotros hemos hecho los estudios en Inglaterra de que cuesta 6.000. La energía fotovoltaica cuesta 6.000 libras por kilowatt. En Chile debería costar mucho menos. Ya tengo 2 amigos, o sea, hijos de amigos, que están instalando plantas fotovoltaicas en el norte de Chile como estación experimental para darle electricidad a Codelco, y no necesitan ningún subsidio, porque en Chile se produce mucho más energía por radiación, pero en Inglaterra no es tanto. Después, requiere suficiente una superficie de techo y buena orientación, o sea, entre más techo tengas, más exposición a la energía fotovoltaica. Genera un beneficio de 200 libras por kilowatt, que da una rentabilidad del 3%, y por lo tanto en Inglaterra necesita subsidio. Y ya el gobierno lo está dando. Ya se pasó la ley, y hasta el año 2000 está garantizado la compra a mayor precio de la producción que uno da, que genera, y se la pone en la malla o en la malla eléctrica.
da un subsidio, garantiza por 25 años la compra de la energía generada por los individuos y que uno la vende directamente a la malla. La geotérmica es para mí es la que tiene más futuro, porque permite calentar y enfriar. El costo en el Reino Unido es 1.000 libras por kilowatt, que es como $1.600 por kilowatt. Requiere una superficie de 140 metros cuadrados en extensión para poner las cañerías de agua, o 50 metros de profundidad un pozo, o sea, con un tubo, es lo equivalente, no sé el caso aquí de Chile. Y genera un beneficio de 329 libras por kilowatt, o sea, da una rentabilidad de 30%. Realmente no necesita subsidios, nada, uno lo puede hacer. Y yo acabo de terminar un edificio para la Escuela de Arquitectura de Cambridge, todos los talleres que usa ese sistema, está funcionando de maravilla, pero fundamentalmente para enfriar los talleres, porque hay tanta gente, tanto calor por los computadores, que fundamentalmente enfría el espacio con una circulación de agua en el cielo. Y da vuelta entonces con una bomba de calor y con eso se enfría. Chile debería usar eso. Tenemos la capacidad para hacerlo, acabaríamos con todo el problema de leña y problemas de costo de energía. Finalmente, la térmica solar, que ya se está usando en Chile, el costo es de 1.200 por kilowatt, requiere 3 metros cuadrados y genera un beneficio del 6%, que es pasable. Eso es lo que está pasando aquí en Chile, se está poniendo mucho de eso. Pero para mí, modo de ver, el futuro está en esto. Eso es lo que da mayor rentabilidad. Claro que eso requiere más plata al comienzo. Entonces, ¿cuál es la visión nuestra de la ciudad del futuro? Es edificios de madera, fundamentalmente individuales, con placas fotovoltaicas y energía geotérmica. Las placas fotovoltaicas son para dos cosas. Uno, para la energía eléctrica que necesita la casa, que es poca, y para cargar los autos. Y finalmente también energía eólica para tener agricultura, lo que sea, incluyendo electricidad. Pero lo más importante para mí que son los materiales renovables, que es la madera, que nosotros deberíamos de tener en Chile como nuestra base de la construcción. Entonces, las conclusiones. El desarrollo de Santiago entre 1960 al 2010 ha sido similar a otras ciudades. Más espacio para los hogares y las empresas y a menor precio relativo al ingreso. Excepto el plan del 94, que el mismo densificó la ciudad y aumentó los precios de los terrenos. Pero ahora se ha cambiado el plan y se ha expandido la ciudad, que me parece muy bien, más en esa onda. Y más movilidad para acceder al empleo y servicio, más costo por el uso del auto, naturalmente, pero menor tiempo. El área urbanizada, entonces, va a aumentar por el aumento de la población y el ingreso, la movilidad aumentará, autos por persona, distancia recorrida. El transporte determinará el desarrollo urbano y aparecerán nuevos centros secundarios. El futuro desarrollo de Santiago puede ser más sustentable ambientalmente por el uso de recursos energéticos renovables, que es solar, geotérmico, reciclaje de agua, que nosotros desperdiciamos mucho el agua, más verde y menos contaminación. Los autos híbridos y eléctricos con energía fotovoltaica realmente se están produciendo en el mercado. Aquí me dejaron un auto Chilectra y lo usaba por una semana. Y son caros, pero tienen una autonomía de 100, 120 kilómetros y por 5 horas lo enchufan en tu casa y en 5 horas se renuevan. O puedes ir a una estación de servicio, hay una en Vitacura con amigo lo puse, y en 10 minutos te carga el auto. Y cuesta 2.000 pesos para llenar todo el auto. O sea, eso es lo que cuesta. Es realmente poco. Yo creo que a medida que esto se genere, se generalice, los costos van a ser cada día menores y cada día más eficientes y menos contaminantes. Realmente no se siente nada más que el ruido de los neumáticos. Yo creo que en este momento es más rentable el auto híbrido porque sale más barato que el auto puramente eléctrico. Ya los autos en Estados Unidos están llegando, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, de la General Motors que acaba de salir, el Volt.
El Volt ya compite al mismo nivel que los autos normales, pero es híbrido, tiene una mezcla entre electricidad y que le da más autonomía y es menos pesado, porque el auto eléctrico con las baterías en estos momentos son bastante pesados. Económicamente va a haber mayor movilidad y espacio, menos monopolios, esa es la gran ventaja del transporte, y socialmente por mayor equidad en los beneficios ambientales y económicos. Entonces, asumiendo la proyección del INE, Chile tendría 20 millones de habitantes, de los cuales la región metropolitana tendría 8 alrededor en los próximos 30 años. Yo creo que es bajo, va a tener más Chile porque está absorbiendo mucha mano de obra del resto de Latinoamérica. En términos nada más que del crecimiento vegetativo, sí, son 20 millones, pero desde el punto de vista mayor yo creo que va a ser la inmigración. No se puede extender Chile del resto, no es una isla. Y asumiendo un crecimiento del PGB del 3%, de la mitad de lo que quiere Piñera, que es muy bajo, lo que estoy planteando, el producto pasaría a 470, casi 500 mil millones de dólares, lo que significa que el PGB o el PIB per cápita va a ser del orden de 24 a 25 mil dólares per cápita. Eso al 3%, o sea, si crecemos al 6%, en la mitad del tiempo vamos a estar ahí. Por lo tanto, la densidad media bajará a 25 habitantes por hectárea, lo que yo creo, como ha sucedido en otras partes del mundo, y el área desarrollada pasaría a 320, mientras se multiplicaría por 3 en el área actual de Santiago. ¿Cuál sería la movilidad de Santiago? Asumiendo el mismo PIB per cápita, la tasa de motorización sería del orden de 500 autos por 1000 habitantes, como lo tiene Londres, como lo tiene París. Ahora, la distancia recorrida debería ser 25.000 kilómetros al año, 2,5 veces más, y asumiendo una población de 8 millones, habría 4 millones de autos, 3,5 veces más de lo que hay. Y la movilidad pasaría de 60.000 a 200.000 kilómetros, 3,3 veces más tráfico. Eso es lo que vamos a esperar en el futuro. Entonces, ahí está Santiago, hoy, todo lo azulado gris es terreno urbano o parcelado. Eso es lo que yo creo que sería Santiago en el año 2050. Con el desarrollo, esto ya se puede hacer, porque ya está permitido, toda esta parte. Bueno, eso ya está pasando en los Andes. Pero el futuro también va a seguir así. Eso da 320.000 kilómetros cuadrados. El centro urbano de Santiago va a seguir existiendo, yo creo, pero este centro direccional, que todavía no compite con el centro, yo creo que va a ser mucho más importante que Santiago, no desde el punto de vista simbólico, porque aquí va a seguir el gobierno, en fin, las universidades, muchas cosas, pero el centro desde el punto de vista de empleo de alta dirección va a expandirse mucho, no solamente en Sanhattan, sino en Alto, ¿cómo se llama? Nueva Las Condes, incluso más arriba. Bueno, pero van a aparecer otros centros, como centros empresariales, centros ahí al lado de Pudahuel, y San Bernardo, bueno, van a ser, no sé en dónde van a salir, en Colina, pero muchos de otros centros, y van a estar entonces generados por nuevas construcciones con energía renovable, electricidad fotovoltaica, espero que se pueda, geotermia. Yo insistiría que eso es el futuro, realmente todos los edificios deberían de tener eso, reutilización del agua, porque vamos a estar cortos de agua, transporte con energía renovable, vehículos eléctricos, otras tecnologías eficientes, y los problemas que se van a suscitar son cómo retrofit, o sea, cómo mejorar las construcciones existentes, cómo podemos reactualizar esas construcciones. Eso es el gran problema. Mejorar el estándar de diseño del edificio. No podemos seguir haciendo la arquitectura que hacemos. Es realmente inaceptable en mi modo de ver. Y la infraestructura necesaria a través del sistema de concesiones, que la gente pague por lo que usa. Esto hay un ejemplo aquí del mismo arquitecto. Este es el derroche de energía. Lo ves puro ventanal. Casi la mayoría de los no ves nada para afuera porque está lleno de telones o de cortinas, porque es imposible con la radiación solar, pero ya entró el calor, así que el sistema de aire acondicionado tiene que funcionar a todo chancho
para poder mantener este lugar más o menos agradable para poder trabajar. Este es un ejemplo mucho más sustentable, hecho por Enrique Brown y Borja, el mismo, en que intentó hacer una cosa bien inteligente de usar la vegetación para controlar la radiación solar, especialmente en verano. Y está funcionando, al parecer, pero me gustaría ver el criterio y cómo el monitoreo, a ver si funciona efectivamente o no. En Inglaterra ya no es posible hacer un edificio así, y eso que tiene mucho menos radiación solar que aquí. En Inglaterra los códigos ahora no te permiten tener tanto ventanal por la pérdida de calor en invierno y la pérdida y la ganancia de calor en verano. No se permite. Entonces eso es una cosa que los arquitectos debemos aprender, cómo protegernos del sol, sobre todo el poniente y el norte en Santiago, cómo mejorar el sistema de ventilación cruzada, que debería ser el estándar aquí. No necesitamos aire acondicionado. Ese tipo de decisiones los arquitectos debemos de tomarnos muy en serio. Aquí vemos un ejemplo. Este es Santiago. Aquí están, creo que esto es Padre Hurtado, esto es Mayoco, no sé. Aquí viene la ruta, esta es la ruta 78. Ahí está el centro, este es Los Cerrillos, este es el Cerro de Renca, creo no ese. Y aquí viene la ruta 5 Sur. Esto es lo que ve uno, que está ya muy subdividido en vivienda de agrado, parcelas de agrado. Lo que va a ocurrir es que ya se puede permitir aquí, ya se da por hecho y se pasó ya, se aprobó. Y esto también va a seguir bastante rápido, ahí también, en la zona ahí de San Bernardo, Paine. Esta es la zona de Maipú, Mayoc, y esta es la zona cerca de Padre Hurtado. Todas esas zonas se van a desarrollar sí o sí. Entonces lo que hay que pensar, tener un sistema de transporte rápido a los centros de la ciudad, que esto sería el ferrocarril de Rancagua a Santiago, con estaciones intermedias, y luego tendríamos también, ojalá, el Meritren que pasa por ahí y que podría tener acceso con buses alimentadores directamente para llegar al centro de la ciudad y conectarse con los centros de empleo más importantes. Luego tener la autopista, que es la ruta 5 Sur, y luego está la ruta 78, que permite una movilidad en auto, pero pagando por ello. Eso es el futuro, espero.